interpretación, qué concilio en la historia se encarga de definir esta naturaleza de Cristo? ¿Quién lo recuerda? Había un conflicto entre uno que decía, por causa de uno que decía que Cristo fue creado, pero o un Dios más chiquito o tenía sus vertientes, pero a fin de cuentas descalificaba a Cristo como el Dios creador. ¿En qué concilio podemos ver que se describe y se detalla esta cuestión con respecto a Cristo? El de Nicea, muy bien. El credo niceo. ¿Qué? Siglo IV. Allí estaba aquel concilio llevándose a cabo y destacaba a Cristo, a Jesús, como el unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. ¿Hace cuánto tiempo fue dicho eso acerca de Jesús? Pocos años, miles de años ya, se cuenta. Entonces, veamos cómo el pensamiento de la fe cristiana se mantiene en el tiempo, creyendo que Jesús es Dios, ¿okay? Ese mediador. También veíamos algunas cosas que nos metimos allí para ponernos a reflexionar, misterios que quizás no podemos decir con claridad, sin embargo, que son buenos considerar por el hecho de que nos dan más luz, más cultura acerca de lo que dice la Biblia de la segunda persona de la Trinidad antes de ser hombre, ¿okay? De la segunda persona de la Trinidad antes de tomar la naturaleza humana. Y veíamos que los teólogos coinciden que el ángel de Jehová era una preencarnación de Cristo, era una de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad. Era algo también que apuntaba a aquel rey, o aquel, mejor dicho, príncipe de los ejércitos de Jehová, que peleaba por Jehová y por el pueblo de Dios, y que recibía adoración. Veíamos entonces la segunda persona de la Trinidad manifestándose en el Antiguo Testamento a través del ángel de Jehová. Era el ángel de Jehová, no un ángel de Jehová. El artículo es definido, el ángel, no un ángel más, sino cuando se refiere al ángel de Jehová es el ángel de Jehová. ¿Qué más vimos? ¿Qué recuerdan? Excelente. Fue a su tiempo. Y también aprovechamos esa frase de la confesión de fe. A su tiempo Dios envió a su Hijo. A su tiempo la segunda persona de la Trinidad se encarna. ¿Ok? Destacábamos esto por el hecho de exaltar la sabiduría y la excelencia de Dios en hacer todo en el tiempo oportuno, incluyendo enviar a su Hijo a obrar, a vivir por pecadores, a morir por pecadores y a resucitar por pecadores. Con lo que he tenido en la entrevista, una de las cosas que destacamos en la entrevista pastoral para la membresía de la iglesia, destacamos eso, ver cómo Cristo vino a vivir también por nosotros. La vida de Cristo es importante. Él vivió por nosotros, murió por nosotros y resucita por nosotros. Entonces, a su tiempo vemos que el Señor envía a Cristo, pero no solamente que el Señor envía a Cristo o a la segunda persona de la Trinidad, a su Hijo, a tiempo, sino que hay otras cosas que hace a su tiempo. Él envió al profeta Elías a su tiempo. ¿En qué persona? En Juan el Bautista. Dios envía a los apóstoles a predicar a su tiempo. Y vemos que a su tiempo se cumplieron estas cosas que estaban profetizadas antes. Y se cumplieron a su tiempo. Eso nos ayuda contra la ansiedad, porque sabemos que a su tiempo Cristo volverá también. Y a su tiempo el Señor va a cumplir sus promesas en su pueblo.
a su tiempo. Era como una manera de nosotros tambalearnos allí para hacernos despertar y que veamos que Dios siempre ha cumplido su palabra y lo ha hecho en el tiempo oportuno. Aún en el hecho tan importante como lo es de enviar a su Hijo unigénito. Pero vamos a avanzar un poco hoy, cosa que la mayoría ya hemos visto. Sin embargo, es bueno repasar. Sin embargo, es bueno que nosotros veamos cómo nos lo presenta la confesión de fe también, porque es información sumamente importante. Por favor, abran sus confesiones de fe, párrafo número 1 del capítulo 8, lo leemos, alguien que me ayude a leer y luego leemos el párrafo número 2. Alguien también que me ayude a leer. Agradó a Dios, el Señor Cristo eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Amén. Qué bueno que agradó a Dios en su propósito eterno. Esto no es un plan B, ¿verdad, hermano? Esto es algo que estaba concebido en la eternidad y se está llevando a cabo. Párrafo número 2. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consubstancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo, quien sostiene y gobierna todas las cosas que hay. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla, el Altísimo continuó. Y así fue que una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según la Escritura, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y indistintas, se unieron inseparablemente en una sola persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Amén. El único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuánto misterio recoge este párrafo, verdad? Entonces más adelante nos vamos a ver los beneficios de el nacimiento virginal de Cristo, por qué debía nacer de una virgen, de qué tribu debía ser esa virgen, por qué se alcanzó con ese nacimiento virginal. Luego vamos a ver en la unión de esas dos naturalezas, esa, como dicen los teólogos, la unión hipostática, a ver que un poquito más de cerca esas cosas que son importantes para fortalecer nuestra fe, que suena muy complejo, lo es al punto de que es un misterio, sin embargo, son cosas que fortalecen nuestra fe, ¿ok? Entonces, hemos hablado que ese mediador nos convenía que fuese Dios. Revisamos pasajes donde se ve, donde se señala a Cristo como el creador, el sustentador, Dios de la misma sustancia, consustancial con Dios, es decir, Jesús, como hemos visto, recibe la adoración de los pecadores, exige el amor profundo y absoluto que el mismo Dios, creador, exige para sí. Es decir, Cristo demanda lo mismo que Dios demanda para sí. Es decir, Él es Dios. ¿Ok? Nos convenía que fuese Dios. Pero, algo muy importante es que no solamente podía venir en el ángel de Jehová, algo preencarnado. O sea, ¿por qué? Y se lo hago en forma de pregunta, ya se lo he hecho a algunos esta semana que pasó. ¿Por qué entonces Dios
como el ángel de Jehová, la segunda persona de la Trinidad, debido a que vivía y existía, Él era desde la eternidad, porque Él no vino a salvarnos sin ser hombre. Tenía que rebajarse a juro. ¿Por qué hombre? ¿Acaso Dios no es poderoso para decirte perdono y ya? ¿Por qué? ¿Por qué encarnarse? ¿Por qué tal humillación? Preguntando, hermano. Sí. Dime, Fidel. Tengo tiempo que no te escucho. Cuéntame. Razonando, ¿no? Ajá. Quienes pecaron contra Dios fueron seres humanos, un ser humano. ¿Ok? Entonces, el castigo del pecado es la muerte física, pierde su cuerpo, pues porque Dios lo pierde, ¿verdad que sí? Ok. ¿Qué quiere decir esto? De que si hay que pagar ese pecado, ese pecado contra el orgullo es que no se paga con una muerte física eterna. ¿Sí o no? ¿Me estás preguntando? ¿Me estás afirmando? Yo también pregunto a la vez y... Para conversar, un conversatorio. Bien, es tipo radio. Entonces, yo razono de este modo. La única persona que tiene un cuerpo físico perfecto, sin pecado, es el Dios encarnado, Jesucristo. Okay. Donde Él puede ofrecerse un sacrificio, pagar con su muerte ese pecado que los seres humanos no podemos pagar. Ok, gracias, Fidel. Así lo entiendo yo. No, está bien. ¿Lo entiendes bien? ¿Quién más? ¿Quién más me habla de eso? Es la necesidad del cuerpo físico. Ok. ¿Quién más me habla de eso? ¿Por qué, hombre? ¿Por qué no decir te perdono? Tania, te perdono. ¿Por qué no decir así? ¿Por qué Dios no nos perdonó sin enviar la segunda persona de la Trinidad, sin enviar a su Hijo? Yo diría más que el sacrificio de ese cuerpo perfecto. Hermana Nancy. Yo quería que me iba a responder, bueno. Creo que tiene una relación directa con su justicia, con el tributo de justicia, que reclamaba una muerte como el hermano Fidel. Y su muerte tiene que ser algo más. Él en su justicia divina vive la eternidad por siempre. Al encarnarse, dentro de nuestro tiempo entra en una dimensión humana y satisface la vida. Excelente. ¿Qué dice Tania, Henry, Luis? La pregunta es por qué tienen que venir en hombre, ¿verdad? Sí, en hombre. La que no, en caso. O estar equivocada, no sé, no corrijo. Yo creo que es porque, bueno, primero porque ya Dios había prometido que vendría un Salvador y que nacería una virgen, y yo más que no nació una virgen. También que en el Antiguo Testamento está establecido que el sacrificio para el perdón de los pecados era por derramamiento de sangre, y un ángel, pero no sé si puede derramar sangre. Creo que no sé. No sé, yo creo que por eso hay que ir en hombre. No, sí, buena pregunta, buena elaboración de la argumentación a la luz de todos los principios que hemos visto. Sí, hermana, tienes razón. Henry. Y al mismo tiempo ver que toda rebelión demanda una justicia, toda rebelión legalmente implica una justicia. Entonces la podemos ver con la rebelión de los ángeles, Dios aplicó una justicia allí porque es un castigo demasiado. Y con respecto al hombre igual, el hombre pecó y se debe pagar. Eso tiene unas implicaciones. Y bueno, creo que por igual. El hombre debe pagar, si todos coincidimos en eso. Por ahí va, Luis Armando. Ah. Tal como lo dice el libro de Romanos, capítulo 3, aquí está la justicia de Dios, que es en Cristo, para que Él sea el justo. Ahora hizo sacrificio completamente de Dios. Ahora Dios puede perdonar, le da vida a los lo que Cristo ha hecho. Perfecto. ¿Quién?
Sí, definitivamente. Todo eso tiene que ver con la gloria de Dios. Alguien que me dé un pasaje de las Escrituras que pueda hablar más o menos de eso. Es importante eso, es importante. Porque eso informa nuestra fe. Eso es muy importante. Pasar la escritura, recuerdo que es un derramamiento de sangre en la remisión de pecado en Hebreos. Excelente, ese es uno de ellos. Bien, Fidel. ¿Cuál más? Hebreo que... No recuerdo que está en Hebreos, no sé qué pasa. Alberto. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Hebreos 2, 14 al 17. Hebreos 2, 14 al 17. Qué resumen tan espectacular. Debía ser semejante en nosotros en todo, para mostrar compasión, misericordia, sufrir lo que verdaderamente se tiene, lo que se sufre, lo que se es ser humano. Y tiene que ver también con todo lo que ustedes han dicho. Fue un hombre quien pecó, la justicia y la santidad de Dios ameritaba aquel sacrificio. Era necesario que fuese hombre, porque un hombre fue el que pecó. Y si vemos en el Edén, fue creado un hombre, ese hombre, el cual era el representante del resto de la creación, a quien se le había dado una advertencia, y esa advertencia implicaba una recompensa. Pero él falló. Y un hombre, otro hombre, necesitaba reestructurar, renovar, regenerar todo aquello que aquel hombre no pudo, que no pudo alcanzar, y que aquel hombre, en lo que falló aquel hombre. Entonces se necesitaba que fuese hombre. Y precisamente eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Okay? Dios encarnado. Recuerden que vamos por allí. Dios encarnado. Dice la confesión de fe, después de hablar que ese mediador, el Hijo de Dios, era Dios y es Dios, dice que tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales. Tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales. Y un poco más, y con sus debilidades concomitantes. ¿Ok? Todo lo que tenía que ver con las debilidades del ser humano, Cristo las tomó sobre sí. O la segunda persona de la Trinidad, mejor dicho, la tomó sobre sí. Se hizo, en otras palabras, Él se hizo hombre. Él se hizo hombre. Y vamos a ir describiendo algunas cosas, explicando esta frase de que haya tomado sobre sí la naturaleza, más adelante, 36 creo que, la naturaleza de hombre. Ahora, ¿qué implica que haya tomado la naturaleza del hombre? Tomó sobre sí la naturaleza del hombre. Eso es algo importante, porque cuando nosotros hablamos de naturaleza, hablamos de esencia, hablamos de lo que se es, ¿ok? De cómo se vive, de cómo se reacciona. Hablamos de naturaleza. Él tomó sobre sí la naturaleza humana de hombre. Se vistió, se encarnó. ¿Ok? ¿Qué hace a un hombre hombre? ¿Se han puesto a preguntarse eso? ¿Qué hace a un hombre hombre? ¿Por qué yo soy hombre y no soy ángel? El cuerpo físico. Tenemos un cuerpo físico, perfecto, excelente. Un cuerpo físico humano muy distinto que de los animales, ¿no? Claro, pero que en su momento Pablo también le llama cuerpo animal, hablando de que es un cuerpo terrenal. ¿Ok? No solo el cuerpo físico, Ajá. sino también sentimientos, deseos, todas esas cosas. Excelente, emociones, sentimientos, que nos separan de las otras criaturas. ¿Ok? Una capacidad de razonar, de pensar,
Somos afectados por las situaciones, ¿ok? Eso nos hace hombres. La conciencia y la voluntad también se incluyen. Tenemos voluntad, tenemos conciencia. No actuamos simplemente por las leyes de la naturaleza o, ¿cómo se dice? Por instinto. No somos el producto de... un programa biológico. Sí, de un programa biológico que evolucionó en el tiempo. Fuimos hechos hombres creados a la imagen y semejanza de Dios. Y eso implica que nosotros tenemos un cuerpo físico, pero que también podemos comunicarnos, relacionarnos, tenemos inteligencia, conciencia, emociones, somos afectados. No actuamos por instinto, sino que tenemos una voluntad. Podemos definir entre algo bueno y algo malo. Eso nos hace hombres. ¿Qué nos hace hombres a diferencia de los ángeles? Hoy tenemos un cuerpo físico, comemos, tenemos hambre, tenemos sed, tenemos necesidades que satisfacer, ¿ok? Tenemos debilidades humanas, a diferentes por el mismo cuerpo corrupto que tenemos. Y tenemos debilidades, por eso es que precisamente, como bien lo aporta el hermano Luis García, y con sus debilidades concomitantes, las propias de él, ¿ok? El hombre tiene debilidades, ¿ok? Eso nos hace hombre. Entonces, si eso es así, Cristo, siendo hombre, se vistió de las debilidades concomitantes de la naturaleza humana, en relación con otras criaturas, en comparación con otras criaturas. Voy hablando. Cristo entonces, o la segunda persona de la Trinidad, también le dieron ganas de ir al baño. Ay, pastor, ¿cómo vas a decir eso? Nunca me imaginé a Jesús yendo al baño. Hermano, él era un hombre. Él tenía hambre, él se cansaba, él tenía sed. Y eso precisamente es lo que vamos a describir ahora acá. ¿Hablando? La pregunta era que quizás hay muchos que no sabemos que es concomitante. Te lo voy a leer así. Y con sus debilidades, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, es decir, como propias de la naturaleza como tal. O sea, que vienen con ellos. Pues. Eso es algo poco técnico, pero importante. ¿Ok? Pero bueno, vamos a avanzar. Son todos estos versículos que pretendo revisar ahora, así que prepara su Biblia. Lo primero que nos dicen los autores de la confesión es que él tuvo un cuerpo físico. ¿Cristo fue un fantasma? No. Hebreos 10:5. Envía pues ahora hombres a Jos, y haz venir a Simón el que tiene por poder. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más te preparaste el cuerpo. Me preparaste cuerpo. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Un cuerpo físico. Y eso está relacionado con el versículo 10 del mismo capítulo 10 de Hebreos. ¿Qué dice el versículo 10? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ese cuerpo se dio como ofrenda. De manera que era un cuerpo físico. Me preparaste cuerpo. El Salmo 40 nos habla de está citando el Salmo 40. Aunque el Salmo 40 en Reina Valera no cita o no dice, más me preparaste cuerpo, los manuscritos más antiguos y la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, es decir, la Septuaginta, la 70, traduce, me preparaste un cuerpo, que lo avala el Espíritu Santo cuando lo menciona aquí en Hebreos. Entonces, a Cristo, a la segunda persona, se le preparó, de la Trinidad, se le preparó un cuerpo que luego iba a ser una ofrenda. Un cuerpo espiritual se presenta como ofrenda. No, debe ser un cuerpo físico. Diría, o algunos de ustedes dijeron, debía derramar sangre, ¿ok? Sangre. Es decir, Cristo tenía entonces un cuerpo físico.
un cuerpo físico. ¿Qué dice Marcos 14:8? No, pero si lo siguen así está bien porque se escucha más duro. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Pero quién era esa mujer? María Magdalena. La que sopla el aceite sobre él. Ajá. Y ese aceite se usaba para sepultura. Para ungirlo para sepultura. Entonces tenemos que él ungió sus pies, su cuerpo. ¿Verdad? 26:12. Porque derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Otra vez, porque derramar este perfume sobre mi cuerpo. Mi cuerpo. Lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. Un cuerpo físico es el que se sepulta, no uno espiritual. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Lucas 7:44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas éste ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. Él tenía pies y cabeza. Los hombres tienen pies y cabeza, ¿verdad? Jesús tenía pies y cabeza. Tenía un cuerpo físico. ¿Qué dice Juan 13:23? Uno de los discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. A manera de ilustrar, ¿quién vio Gasparín? Un cuerpo neuma, entonces la muchacha va a abrazar a Gasparín y no puede porque es un fantasma, ¿verdad? Pero en este caso, Juan se pudo recostar de su pecho para, bueno, sentirse cómodo, acurrucarse en el seno del Señor, pero se recostó de él. Pudo, es decir, Cristo tenía un pecho recostado al lado, dice aquí este pasaje de la Escritura. Entonces vemos cómo la Biblia nos enseña que Cristo tuvo un cuerpo físico, fue una persona histórica, fue un hombre de verdad, él vivió, él caminó, ¿ok? Cristo vivió y caminó, él tuvo un cuerpo físico, él fue una persona de verdad. De hecho, en su tiempo, los gnósticos trataban de tergiversar esta verdad diciendo que Cristo simplemente, o la segunda persona de la Trinidad, se manifestó temporalmente en un cuerpo y luego se fue, o tenía un cuerpo que era espiritual o como un fantasma o una aparición, pero la verdad no es esa. Al punto de que primero de Juan dice que aquel que no crea que Jesucristo vino en carne es mentiroso, es anticristo. Imagínense. O sea, tuvo un cuerpo físico definitivamente. Tuvo un cuerpo físico. Pero también cuando tú caminas por la calle y ves a una persona y te tropiezas con ella, entonces viene el otro y te dice: mira, ese es un fantasma, mira, ese es un ángel. ¿Tú qué dices? No, ese es un tipo, ese no me acaba de tropezar. Tú reconoces a las personas. Es decir, habían testigos que diferenciaban a Cristo como hombre. No solamente era una cosa de los apóstoles, tanto sus amigos como sus enemigos lo reconocían como hombre. No, eso eran sus amigos nada más, porque ellos querían hacerle creer al mundo de que él era hombre. No, es que sus enemigos lo vieron así también. Mateo 9:10-13. Y aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa, era aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues se aprendió lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Perfecto. ¿Qué se destaca aquí? Hay varias cosas que podemos destacar, definitivamente.
Y aconteció que estando en él sentado a la mesa en la casa, de aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pecadores y discípulos con él en la mesa comiendo. ¿Ok? Estaban comiendo, bebían. Cuando vieron esto los fariseos, sus enemigos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué come? Es decir, comía. Él tenía necesidad de comer. Y allí es donde Jesús describe que su relación con los pecadores era porque Él vino fue a salvar, a llamar a pecadores al arrepentimiento y no a justos. ¿Ok? Entonces Él comía. Los fariseos vieron a Jesús relacionándose con otro hombre y lo veían como hombre, como un maestro más. Al punto que cuando se nos describe la historia del joven rico, ese joven rico, ¿cómo lo vio? ¿Como Dios encarnado vio a Cristo? No, él lo vio como un maestro más. Maestro bueno, ¿cómo hago para hacer? O sea, lo vio como una persona, como un maestro más entre los judíos. Tenemos allí una evidencia importante, Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Excelente. Vino el Hijo del Hombre, un término que señala a la cualidad mesiánica de Cristo, que come y bebe. Y comía y bebía tan naturalmente, y si quizás lo hacía tan seguidamente con las otras personas que le decían comelón y bebedor. ¿A usted no le han dicho bebedor por ahí? Entonces usted después está con una persona, con un familiar no creyente, y en una casa ajena le ofrece una copa de vino al final de la comida para la digestión, y este evangélico come y bebe. También nos lo han dicho. Bueno, al Señor Jesús también lo acusaron de esa misma manera. Pero lo que queremos destacar es que él comía y bebía al punto de que se le malinterpretaba. Y además que era amigo de pecadores. Era una persona que se relacionaba con pecadores. Una persona, un hombre. ¿Ok? Él comía y bebía. Importante destacar eso allí. También todas las funciones y reacciones que naturalmente tiene un cuerpo humano, las tuvo. Las funciones y reacciones, ¿a qué me refiero? Busquemos Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ok. Y estando en, ¿qué dice? ¿Cómo estaba? Agonía. Ese término comunica aquella situación de dificultad que llena tu cuerpo porque sabes que algo difícil va a acontecer. Y entonces emocionalmente te cargas tanto, estás agonizando casi a punto de la muerte, porque eso es lo que implica también la agonía, agonizando tanto, estás tan emocionado en ese sentido que tu cuerpo suda, que el cuerpo físico tiene reacciones propias de un cuerpo, ¿ok? Y suda, y estando en agonía oraba más intensamente, y oraba, y era su sudor como gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra. Es decir, su cuerpo reaccionaba a eso que estaba sucediendo. ¿Sí se fijan? Sus funciones y reacciones que naturalmente tiene un cuerpo humano. El cuerpo cuando está preocupado, cuando se ve en agonía, el sudor es un mecanismo de defensa, de regular temperatura. Es decir, cuando uno suda no es algo malo, sino que el sudor también ayuda para la estabilidad del cuerpo, es una función natural del cuerpo. ¿Ok? Y Jesús sudó, Él fue también afligido, Él sufrió. Un cuerpo físico sufre.
¿Qué dice Hebreos 2:10? Porque convenía que él por causa de todas las cosas, y en todas las cosas subsiste, teniendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Lee el 8, el 8 va. Hebreo 5, disculpa, Hebreo 5:8. Yo soy el desubicado. Y aunque era hijo, cuando se padeció, aprendió la obediencia. Perfecto. Vemos entonces que estos pasajes nos dicen que Jesús fue afligido, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, Adán tenía en su condición original espacio para seguir aprendiendo, o él estaba en su posición más plena. Ya él estaba completamente maduro, desarrollado y en la relación más íntima con Dios. ¿Adán antes de la caída estaba así? No. Veíamos que él debía cultivar esa relación con Dios, cumplir esa ley que puso para tener esa recompensa, ¿ok? Adán aún estando en esa posición como lo enseña el Génesis. Pero Jesús también fue perfeccionado. Jesús, el Hijo de Dios, el perfecto, el santo, sí, él fue perfeccionado por aflicciones. Y los seres humanos aprenden. Y cuando llevamos palo aprendemos más. Entonces, él fue perfeccionado por las aflicciones, como también nos dice el 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Padeció él en un cuerpo un cuerpo físico, padeció. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Siendo la verdad muerto, ¿en dónde? Él padeció entonces, ¿en dónde? En el cuerpo físico. Los autores de la confesión nos están guiando a ver que la aflicción de Cristo fue en un cuerpo físico. Por eso que primera de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y voy a hacer una reflexión aquí que me ayuda para la predicación. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Cristo padeció en la carne, ¿sabe lo que nos dice Pedro? Ustedes, armados del mismo pensamiento. ¿Qué significa eso, Pedro? Cálmate, dale suave, no sea tan exagerado y radical y extremista. No, él está diciendo eso. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Así que no es tan malo padecer en la carne. Es más o menos lo que está diciendo. Más bien nos beneficia. No, pero no, eso no conmigo. Hay otros métodos de santificación, Pedro. Dame otro, ese no me sirve. Pero bueno. Entonces tuvo reacciones y funciones que naturalmente tiene un cuerpo físico. Él sufre, él padece en su cuerpo físico. Pero también, dale un poquito atrás. Vemos la agonía, el sudor, el sufrimiento. Y podemos decir también que lo que implica que tomó sobre sí la naturaleza del hombre es que sufrió un cuerpo físico ahora hasta la muerte, es decir, que él murió. Y algo que nos enseña la Biblia es que un hombre es un hombre, y es un hombre vivo, es porque tiene un cuerpo y un espíritu. Veamos qué dice Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sencillo. Santiago usa una verdad que todos sabían, que todos conocían. Santiago entendía que el hombre tiene un cuerpo y tiene un espíritu.
y usa esa verdad reconocidísima y establecida para dar una ilustración. Así como el cuerpo está muerto sin espíritu, la fe sin obras es muerta. Es lo que dice. Entonces, el hombre es dicótomo. ¿Se acuerdan de eso? ¿O es tricótomo? ¿Qué significa ser dicótomo? Es la constitución de la persona, cuerpo y alma o espíritu, ¿ok? Cuerpo, alma o espíritu, no y, sino o espíritu. Entonces, viendo que las cosas son así, Cristo padeció en su cuerpo físico como un hombre hasta la muerte, hasta que Padre, ¿qué dijo la cruz cuando murió? Entregó el espíritu. ¿Sí lo ven? Tenía cuerpo y tenía espíritu. Vamos a leer los pasajes. Juan 19, 32 al 35. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Perfecto. Déjenlo allí un momentico. Fíjense que tenemos en este pasaje cosas importantes. Él había sido crucificado, y la crucifixión implica un cuerpo físico que sufre, porque precisamente para eso era la crucifixión, para que el que fuese a la cruz sufriera y le doliera su cuerpo físico. Ok, entonces vemos que tenía un cuerpo físico en el cual sufrió hasta la muerte. Pero él se murió, él tenía piernas, él se le abrió el costado con una lanza y al instante salió y agua. Anatómicamente es natural que una persona en el estado de Cristo, en aquella cruz, saliera, después de abrir su costado, agua y sangre. Era un hombre. Entonces llegó Jesús, hablando de Mateo 26, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Un hombre, una persona es que se entristece y se angustia. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró en su rostro, tenía un rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y él dice: el espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Jesús reconoce esta constitución del hombre también. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dice el apóstol Juan, Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mis amados hermanos, Jesús tenía un cuerpo físico en el cual sufría. Él no era un cuerpo superpoderoso como se presenta ahora en las películas. ¿Ok? Él tenía un cuerpo físico humano que sufría. Él no era una cosa de una naturaleza, de un cuerpo extraordinario. Estaba viendo Aquaman en estos días. ¿Han visto Aquaman? Y viene un tipo y le va a dar una puñalada y no le pasa porque el tipo tiene un cuerpo que no lo pasa nada. No, Jesús lo cortaba y él sangraba. ¿Ok? Él aprendía. Él era un humano. Él tenía espíritu y lo entregó cuando murió. Pero también
Eso, también. Era afectado por las situaciones. Tenía emociones como un hombre. ¿A qué me refiero? Bueno, que él sintió compasión. Imagínese un león cuando se va a comer a la gacela ahí, cuando lo ve con ella, sintiendo compasión por la gacela. No, ¿verdad? Sabrosa esta gacela. Y se come de ese león esa gacela. Pero nosotros como humanos tenemos la cualidad de sentir compasión. Jesús tuvo compasión de las multitudes, según Mateo 9:36. Pero también según Marcos 3:5, dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Es decir, Cristo se enojó. También se muestra a Cristo como nada más sonriendo, acariciando leones en una revista por ahí. No, él se enojó, se entristeció por la situación en la que estaban estas personas, tenían ese corazón duro. También él sintió compasión cuando vio la situación, la condición de las personas. Vio que estaban como ovejas sin pastor. Tuvo compasión. Fue afectado por las situaciones. También Cristo se indignó. Marcos 10:14. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Sintió indignación como un hombre siente indignación. ¿Quién se sabe Juan 11:35? ¿Ah? Jesús lloró. Jesús lloró. Él teniendo compasión por aquellas personas que lloraban y estaban muy tristes por la muerte de Lázaro, él llora, se compunge y llora. Él era afectado por las situaciones, tenía emociones como un hombre las tiene, como decía Orlando, no solamente un cuerpo físico, sino que tiene otras cualidades emocionales, de razón, intelectuales. Él lloró, también dice Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué Cristo lloró? Porque vio la ciudad. Y él sabía el fin que le vendría a aquella ciudad. Él lloró diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, él vio aquella hermosa ciudad y dijo, será destruida porque rechazaste a Jesús el Señor, porque me rechazaste a mí. Le está hablando a la ciudad en ese momento. Y él lloró por eso. Pero también Cristo se alegró. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendido y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Él se regocijó. Él vio que el Señor había revelado eso a las personas más sencillas y se alegró, se regocijó. Pero también dice Santiago 1:13 que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Y en ese misterio Jesús, siendo Dios y siendo hombre, pero como hombre fue tentado. Si Él no hubiese sido hombre, no hubiese podido ser tentado. ¿Ok? Él fue tentado. ¿Dónde fue tentado? Mateo 4:1, el diablo lo tentó. Y lo tentó en un momento difícil. Es como si a mí, después de durar, y fíjense, un día sin comer, yo en mi caso, un día sin comer me presentan aquella hamburguesa con la boca abierta, o aquella arepa, y me tientan a comérmela. Yo tengo hambre y yo no la voy a pelar, ¿verdad? Pero en mi caso, pero Jesús, con 40 días de ayuno, el diablo lo vino a tentar a él, en una situación de desventaja, podríamos decir, como hombre, pero él no pecó. Él no pecó, pero fue tentado.
Dice también, Jesús como hombre reconocía la autoridad de Dios y dependía de Él. Aquí vemos unos pasajes importantes que nos dicen que Jesús como hombre entendía que debía depender absolutamente de Dios. He hablado con algunos y le he dicho que la justicia no solamente implica no pecar, no hacer lo que no debes hacer, sino que la justicia implica hacer lo que debes hacer. ¿Ok? Tiene un carácter pasivo, es decir, de no transgredir, pero también tiene un carácter activo de hacer. Por eso es que Romanos 13, o Pablo en Romanos 13 nos dice que las autoridades civiles están allí para refrenar la maldad de los hombres. ¿Y para qué? ¿No recuerdan? Sí, los castiga, pero al bueno, ¿qué hace? Recompensa. Al bueno recompensa. Es decir, el gobierno civil debería estar para también recompensar a los buenos ciudadanos. Oye, tiene 5 días pagando sus impuestos sin fallar. Hay que recompensarlo. Esa es más o menos la idea que presenta Romanos. Esa es la idea de justicia que tenía Pablo en su cabeza. ¿Ok? Por eso es que cuando vemos que Jesús reconocía la autoridad de Dios y dependía de Él como hombre, es que vemos que Cristo hizo todo lo que debía hacer en relación con Dios. No transgredió la ley, Él oraba, dependía. Esa relación íntima, perfecta, que se espera de cada uno de nosotros, la tuvo Cristo. Cercana, íntima. Y dependía como hombre. No se valía de que, bueno, yo soy Dios y ya tengo esta comunicación aquí con Dios directa, aquí con Dios el Padre, y todo está bien, y tú sabes, y yo sé, Señor. No, Él dependía de Dios el Padre, como un hombre. Él se apartaba a orar a los lugares desérticos, iba a orar a Getsemaní. Él dependía de Dios, él reconocía la autoridad de Dios. Y porque Él cumplió la justicia de esa manera, es que nosotros podemos decir que tenemos una relación íntima, estrecha y perfecta con Dios por causa de Jesucristo. Porque Él no solamente no hizo lo que no debía hacer, sino que hizo lo que debía hacer. Lo hizo por mí, pues. ¿Se entiende eso? Entonces Jesús como hombre reconocía la autoridad de Dios y dependía de Él, era un hombre. Y también dice, nos dan idea de estos versículos, que crecía como hombre. Jesús crecía, Jesús aprendía. No, pero es que Jesús cuando estaba jugando con los amiguitos, Él ya se sabía todas las cosas. Cuando se escondía las manos atrás, sabía dónde estaba la piedra, porque Él era omnisciente. No, mi amado hermano, Él aprendió también. Él aprendió a jugar, aprendió a ser un carpintero, aprendió a ir al baño, aprendió a caminar, aprendió a hablar, las palabras las aprendió. Él crecía, dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía. No, es que Cristo desde chiquito tenía superpoderes como la película esta de Los Increíbles, ¿sabes? El chiquitico ya tenía superpoderes desde pequeño. No, mi amado hermano, Él no tenía super fuerza cuando estaba pequeño. Él se fortalecía. Él cargaba un pedazo de madera con el padre, la cortaba, la martillaba para hacer algún mueble para hacer alguna casa, y él crecía y se fortalecía, tanto en sabiduría como en fuerza, pero también en gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestaba sobre él. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y para con los hombres. No solamente para con Dios, sino también era un hombre, él crecía. Por lo que padeció, aprendió ¿qué? ¡Epa! Yo creía que Cristo no aprendía obediencia porque ya era obediente. No, la Biblia enseña que Él a través del padecimiento tuvo que aprender obediencia. Y tenemos un ejemplo en Getsemaní. ¿Qué ejemplo tenemos en Getsemaní? Señor, si es de mí, pasa por favor esta copa, pero no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. Él sabía que iba a padecer. Señor, si es posible, pero no se haga como yo. Él aprendió a ser obediente en medio del sufrimiento. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, es decir, que fue santificado, fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todo lo que le obedece. Vino a ser
autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él aprendió, él creció, él tuvo un cuerpo físico, tuvo hambre, todo lo que un hombre. O sea, tú te hubieses relacionado con Cristo en sus primeros años de vida y tú te sorprendería, por ejemplo, después de los 30 años, su conocimiento de la ley, su palabra de sabiduría, pero, oye, qué maestro. Era un hombre. Si Cristo de chiquito lo ponían en, ¿cómo se llama, hermano, donde ponen a los niños cuando apenas nacen? No vale, los hospitales, vale. Oye, está bien, porque están como están jugando, ¿no? El retén, y que en el retén hay varios niños, en varias jugadoras. Y tú te metes allí con Jesús y tú ves y buscas cuál es el Hijo de Dios, cuál es el Hijo de Dios, cuál es el Hijo de Dios. Era un niño más, era un hombre, era un niño más. Ok, bueno, sí, separaría lo que son varones de las niñas, entonces tendría un más pequeño donde buscar, pero definitivamente pasaría desapercibido en ese momento. Y una cosa para terminar que quiero que consideremos que tiene que ver con esto es acerca de sus debilidades concomitantes, como por ejemplo lo dice Mateo 4.2. Dice Mateo 4.2 que Jesús tenía hambre cuando estaba en el desierto. También dice Marcos 11.12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Vuelve a decir que tuvo hambre Cristo, y esta vez no por el ayuno, sino porque tenía hambre, porque era un hombre. Tenía hambre por necesidad. ¿Qué dice Juan 4.7? ¿Alguien lo tiene por allí? No lo tienen, ¿verdad? Porque lo estoy mandando para ahora. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Dame de beber. Jesús tuvo sed. Jesús tuvo sed. Juan 19.28. Estoy guiándome por la confesión de fe en el superíndice 4. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que los escritos se cumpliesen, tengo sed. Tengo sed. Una vez más, hablando de sus debilidades concomitantes, en relación con el estado anterior de Cristo, que no le daba sed, no le daba hambre, no le daba nada de eso. Mateo 8.24 dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, sí, a mí me ha pasado con un amigo muy cercano acerca de dormir, no voy a mencionar quién es, para encubrir su identidad, pero, fíjense, si yo a veces con este amigo y digo, chaval, es que tú dueras, como tú puedes dormir en todos lados y en cualquier circunstancia, y uno lo ve como una debilidad, pero Cristo estaba en medio de una tormenta en una barca, aquellos asustados, con miedo de que se iban a morir, y Cristo, oye, pero vas a estar durmiendo ahorita, bueno, sí, él tenía sueño, y seguramente por el tiempo que pasaba velando en oración y trabajando y predicando y caminando, el sueño de Cristo era un buen sueño, ¿ok? Y él tenía sueño, estaba durmiendo. Él estaba durmiendo en este pasaje. Él estaba durmiendo. Vemos en Hebreos 5.8 también, que lo leímos ahorita, 2.10, y bueno, Gálatas 4.4, y con esta terminamos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. O sea que el que nace de una mujer es un gato, no un arcángel, aunque ahorita se dicen arcángeles, pero no, era un hombre, una persona, y nacido también bajo. Esto es, hermanos, que aunque nosotros lo veamos así bajo la ley, tenía que cumplir la ley.
Yo quiero que lo vean en lo que esto abarca. La segunda persona de la Trinidad, quien era la ley misma, quien instituyó la ley, Él se hizo carne y se sujetó a sus mismas leyes. En una parte de la Escritura dice, el Hijo no tiene por qué sujetarse, pero para que se cumpla. Dio ejemplo en todo, se sujetó y fue nacido. Y al estar sujeto a la ley, a regulaciones, muestra que era hombre. Porque los que estaban sujetos a la ley eran hombres. Eran hombres, ¿ok? Entonces vemos que Jesús tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, y eso lo vamos a ver la semana que viene. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu bendición. Gracias por tenernos aquí y aprender más acerca de Cristo. Sé que hemos escuchado algunos muchas veces de esto, Señor, pero te ruego que sea de mucho beneficio para fortalecer nuestra fe y a que los que se oponen, dudan, Señor, puedan tener claridad en esto, para el bien de sus almas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.